Y también es importante acá rescatar en este momento también toda la contaminación ambiental que vino de las fábricas, las industrias, ¿no? Todos los desechos, de todo lo que es la producción industrial. Bueno, también este digamos sería el lado negativo o los factores negativos que nos perjudican de alguna manera en este tiempo, ¿no? También sucedieron en este mismo contexto revoluciones, ¿sí? Revoluciones, guerras. Por ejemplo, tenemos la revolución bolchevique en 1917. Surgen los estados totalitarios de dominación empleando las nuevas tecnologías. Hablamos hace un momento de lo bueno, de la utilidad y lo bueno de disfrutar de justamente la tecnología, pero bueno, existieron estados totalitarios de dominación que justamente empleaban las nuevas tecnologías para dominar las voluntades o la forma de vida de las personas. Ejemplo de esto es la Alemania nazi o la Italia fascista, ¿sí? También tenemos ahí en este siglo, lamentablemente, lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se plantea la hegemonía mundial, donde quedan donde había que de alguna manera alinearse entre dos países, por así decirlo, dos países que regían la hegemonía mundial, que en ese momento era por un lado Estados Unidos, ¿sí? Y por el otro lado la Unión Socialista Soviética, ¿sí? Entonces, producto de ello se dio en llamar un fenómeno que se llama la Guerra Fría, justamente que se extendió hasta los fines de los 80, con la caída del muro de Berlín y justamente con la caída de la Unión Soviética en el 91, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes ya lo van a profundizar, pero en lo que es lo histórico, pero justamente se hacía mención a Guerra Fría porque era una guerra ideológica, digamos, que se dio y bueno, donde todos los países del resto del mundo tenían que de alguna manera tomar una posición, ¿no? También se dieron otras revoluciones en este siglo, que es la Revolución China en 1949 y la cubana en 1959, que también tiene que ver justamente con los antecedentes, justamente en lo que influye acá en nuestra Latinoamérica específicamente. Después hablamos de lo que es, después de Marx justamente surgen los autores post-marxistas, lo que yo les decía al comienzo, que han continuado el pensamiento de Marx. Justamente cuando dentro de los autores post-marxistas, bueno, vamos a ver a dos autores fundamentales que han influido y todo lo que es la escuela de Frankfurt. Pero justamente el planteamiento que surge acá es que, o lo que se planteaban estos teóricos en ese momento, era que finalmente en 1917 aconteció la revolución comunista, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que Marx de alguna manera pronosticaba que iba a surgir, que iba a parecer que era la única salida que iba a desembocar en la revolución comunista? Bueno, surgió finalmente en 1917 la revolución comunista. Ahora, lo raro o el debate se centró en ese contexto, en ese momento, que surgió en Rusia, ¿sí? Y no surgió en los países más desarrollados europeos, donde había más, justamente donde estaban más industrializados, donde había más fábricas, ¿sí? Donde había más proletariado, donde había más opresión, que era lo que decía Marx. Justamente en Rusia, donde había una clase aristocrática y con campesinado, compuesta por campesinos, ahí es donde surge, ¿no? Entonces, ahí comenzó a plantearse otro debate. Entonces, si Marx decía que justamente la revolución comunista tenía que surgir que en algún momento la clase obrera, el proletariado tenía que salir de la opresión en la que se encontraba, justamente sucedió en un lugar donde menos industrialización había, ¿sí? Ese es el debate, por eso entra en lo que es el dominio cultural. Y ahí empezamos a hablar de uno de los conceptos, retoma de importancia, uno de los conceptos planteados por Marx en su momento, que era la superestructura jurídico, político e ideológico. O sea, acá entonces decimos, hay algo más atrás, hay algo más que hace, no es la simple relación económica, ¿sí? O la simple, porque estoy oprimido, no estoy oprimido, o porque me beneficia, no me beneficia, y no hay lucha de clase, no. Acá
justamente el debate hace referencia al dominio cultural, ¿sí? Planteado, entonces hay algo más, hay algo, por eso es algo político, jurídico, ideológico. Recuerden que Marx equiparaba a ideología con la falsa conciencia, ¿sí? Decía que todo la forma de vida que había en la ciudad estaba pautado, estaba manejado por la clase superior, digamos, la burguesía en ese momento. Pero entonces aparece uno de los pensadores continuadores de Marx, que es Gramsci, y él dice que la ideología es una concepción de mundo, ¿sí? No propiedad de una clase. Recuerden, Marx decía que la burguesía, ellos tenían el poder, por eso manejaban la superestructura, lo jurídico, político e ideológico. Mientras que Gramsci dice no, dice la ideología es una concepción de mundo, ¿sí? No es una propiedad de una clase, sino de varias. Pero la clase pero fiel a su seguidor de Marx, fiel también a su maestro, a su padre teórico, él dice, pero la clase dominada adopta la visión de mundo de la burguesía, ¿sí? Lo que constituye justamente, o se constituye o hace que exista la hegemonía, ¿sí? Que donde no solo tiene poder económico, o sea, cuando estamos hablando de que hay economía, no se trata justamente del poder económico que les hacía mención yo, sino cuando es capaz de imponer su ideología, y justamente esa ideología es compartida y aceptada por los diferentes grupos, ¿sí? Ahí se logra recién la hegemonía. Y él esto un poco lo resume y logra, de alguna manera, logra articular lo que era lo estructural y lo superestructural planteado por Marx, ¿sí? O sea, lo material y lo simbólico institucional. Y esto es lo que él dice constituye un bloque histórico, ¿sí? Estas dos partes, lo estructural y lo superestructural, constituyen un bloque histórico. Ahora, justo este bloque histórico es lo que constituye la realidad en ese momento, en ese contexto. Y entonces, pero le dice, bueno, Gramsci plantea justamente quiénes son, digamos, los que más influyen en que esto sea así y no sea de otra manera, justamente los intelectuales, porque ellos son los que elaboran la ideología de la clase dominante a través de las organizaciones civiles, ¿sí? Bueno, menciona iglesia, sistema escolar, sindicatos, etcétera. O sea, que digamos que los intelectuales eran los que tenían el poder de influir sobre las conciencias colectivas para que esto continúe y esto se perpetúe de esta manera y no haya un cambio, ¿sí? Después tenemos otro autor dentro de lo que son los postmarxistas, que es Althusser, y habla de los instrumentos. Él hace referencia justamente a los instrumentos de dominio, ¿sí? Y cuando habla de los instrumentos de dominio se refiere directamente a lo que es el Estado, ¿sí? Y él dice entonces el Estado como instrumento fundamental de dominio en una sociedad tiene dos funciones, una represiva y una ideológica. En la represiva tenemos todo lo que es, y conocemos todos, que es justamente la policía, el ejército, las prisiones, los tribunales. Tribunales también porque, por ejemplo, ante situaciones límites donde se explica la lucha de clases, en caso de huelgas, delitos contra el orden social, la propiedad, o todo tipo de disputa entre los grupos económicos nacionales o internacionales, sí hay existe, bueno, como parte, como función represiva, los tribunales, ¿sí? La justicia. También está la otra función, para este autor, que la discrimina, justamente es la iglesia, la escuela, los partidos políticos, los medios de comunicación, las organizaciones culturales, ¿sí? Digamos, de alguna manera dice que son las que marcan la ideología de la sociedad, ¿sí? Nosotros, vuelvo a lo de antes, decimos como seres sociales, vivimos en una sociedad, de alguna manera vamos a la escuela, mandamos a nuestros hijos a la escuela, de alguna manera pertenecemos a una religión, de alguna manera adherimos a un partido político y fundamentalmente hoy, más que todo justamente los medios de comunicación, ¿quién no ve televisión, quién no escucha radio, ni qué hablar, bueno, de lo que pueden hacer las redes sociales hoy por hoy, ¿no? Y la función justamente que hacía hincapié en ese contexto histórico Althusser, es que la función era enseñar a producir, y o sea, tenía justamente básicamente la función hacía hincapié en dos cuestiones: enseñar a producir y la sumisión.